Estamos en la semana más importante de todo el año litúrgico, donde se celebran los misterios centrales de nuestra fe. Estoy hablando de la Semana Santa, la semana que tiene nombre en todo el año. Esta semana celebra los misterios de Cristo, los misterios del triunfo de Cristo sobre la muerte, el triunfo de Cristo sobre el pecado. Dentro de esta semana hay 3 días centrales y más importantes, llamados el Tríduo Pascual, que son el jueves, el viernes, el sábado y el domingo de la resurrección. En esta serie de videos que voy a compartir con ustedes, quiero meditar acerca de estos 3 días y los misterios que se celebran en cada uno de ellos. El primero de ellos es el Jueves Santo. El Jueves Santo conmemora lo que podemos llamar la primera misa. Jesús, después de haber ascendido triunfalmente sobre un burro y de ser aclamado como rey de los judíos, en una serie de enfrentamientos posteriores durante el lunes, el martes, el miércoles, llega finalmente al Jueves Santo, donde pide a sus discípulos comer la Pascua con ellos. La Pascua se realiza en el cenáculo. Los apóstoles festejan la Pascua judía, que era un ritual familiar donde recordaban la salida del Éxodo, pero Jesucristo, junto con sus apóstoles, como es el que hace nuevas todas las cosas, transforma la Pascua judía en lo que hoy conocemos como la misa. Transforma esa celebración ritual y memorial en el misterio más profundo y misterioso de todos los tiempos, que es la transformación del pan en su cuerpo. Y la misteriosa conexión entre la cena pascual y su propia muerte en la cruz. Meditemos sobre 2 símbolos principales que ocurrieron en esta cena. Primero, el lavado de los pies. Jesús hace un símbolo muy notable, que es lavar los pies a sus discípulos. Esta acción era propia de los esclavos. Los esclavos lavaban los pies de sus señores. Pero ahora el Señor, el Maestro, el Mayor, está lavando los pies a sus discípulos, al menor, a los que lo siguen. Él está dando un ejemplo de abajamiento, un ejemplo de humildad, y se los dice con sus palabras, les dice que los gobernantes, los reyes de la tierra, gobiernan con poder, sometiendo a los demás. En cambio, exhorta a sus discípulos a no gobernar de esa forma, sino gobernar a través del servicio. Jesucristo viene a predicar un reino de servicio. El rey se abaja para limpiar o lavar los pies de los más pequeños. Pero también ya es un símbolo del bautismo con el que Él nos va a elevar, nos va a lavar, nos va a hacer sentar en la mesa con reyes, nos eleva con este símbolo. Y el segundo símbolo es el pan y el vino que Él consagra en la Eucaristía, como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Y aquí símbolo no significa, como muchas veces se entiende, como algo que representa, pero no es, sino símbolo significa la realidad misma. El pan es el cuerpo de Cristo y el vino es su propia sangre. En la cena pascual,
Es llamativo que Jesús no recalque o no enfatice el cordero pascual, porque lo central de la cena pascual era el cordero. En cambio, Jesús pone en el centro el pan y el vino. Y los evangelistas en las narraciones de la última cena ni siquiera mencionan el cordero. Es una gran pregunta. ¿Por qué en las cenas pascuales no se menciona el cordero si es lo central? Para nosotros es una pregunta, para un judío sería una pregunta, contemplando la última cena como una cena pascual. Pero para los primeros cristianos era claro, porque en realidad Jesús es el Cordero y Jesús es el que va a morir inmolado y cuya sangre nos va a salvar y va a impedir que la muerte impere sobre nosotros. La sangre del Cordero que estaba en el dintel de las puertas impedía que el ángel vengador tomara la vida de los primogénitos de Egipto. No va a ser ya ahora la sangre de un cordero en sí mismo, un cordero, el que nos va a salvar, sino va a ser la sangre del Cordero Pascual a quienes prefiguraban esos corderos, que es Jesucristo. Y por eso Jesucristo pone como centro el pan y el vino. Porque el pan y el vino en sí mismo tienen, en su naturaleza misma, tienen algo peculiar. Son dos comidas, una comida y una bebida, pero para hacerse tanto el pan como el vino, deben destruirse su fuente. Es decir, para hacer el pan, tienen que morir los granos de trigo. Deben ser destruidos. Y a través de la acción del hombre, del trabajo del hombre, es ser elaborado el pan. Lo mismo con el vino. Las uvas deben ser aplastadas, destruidas, y del jugo de la uva, a través de la labor del hombre, se hace el vino. Estos dos elementos Jesús los toma y en una cena ritual, que anteriormente era la Pascua, Él lo transforma en la esencia de la Eucaristía, la esencia de lo que celebramos en cada misa, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Porque Él en la cena con sus discípulos pronuncia palabras que como en la creación Dios pronunciaba palabras y las cosas se hacían, Jesucristo es el creador. Él pronuncia palabras, esto es mi cuerpo, y esa realidad se hace, se crea en ese momento. Ahora el pan dejó de ser pan y es su cuerpo. Lo mismo con el vino, esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y diciendo esas palabras, esa realidad se opera, se da. Ahora el vino es su sangre. Y aquí podemos meditar la misteriosa conexión que existe entre el pan y el vino, que ahora son cuerpo y sangre, con la cruz. Porque fueron consagrados separadamente el pan y el vino. Y si el cuerpo está separado de la sangre, eso significa muerte. Si ahora mismo mi sangre se separa de mi cuerpo, significa que yo estoy muerto. Pero Jesús realiza esa ceremonia de esa forma. Y entonces se recuerda su muerte que aún no ha ocurrido. En realidad lo que está pasando es que Jesús, celebrando la última cena con sus discípulos,
está uniendo la acción ritual a lo que va a pasar al día siguiente. El jueves a la noche celebra en rito lo que va a pasar el viernes a la tarde, es decir, su muerte en la cruz. Y en realidad, rito y realidad, lo que va a ocurrir después, las acciones de Jesús, de los soldados, de Pilato, todo lo que va a ocurrir después, son una sola realidad en lo que Jesús está haciendo. Y este es el misterio que se celebra el Jueves Santo. Jesús, reunido con sus discípulos, celebra la última cena. Y en la liturgia, nosotros celebramos dos grandes misterios. El misterio del sacerdocio, porque Jesús, al terminar la consagración, le dice a sus discípulos: hagan esto en conmemoración mía. Pero dando esa orden, también les da el poder para poder hacerlo. Solamente podrán hacer esto, es decir, transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, si tienen el poder del sacerdocio de Cristo. Y Cristo, el Jueves Santo, se los concede. Ahora los apóstoles son sacerdotes. Y la liturgia celebra eso el Jueves Santo. Celebra el misterio sacerdotal en una celebración especial que se llama la misa crismal, que es la misa sacerdotal por excelencia, donde se celebra el sacerdocio de los obispos, curas, presbíteros y diáconos. En esta celebración se consagran los óleos que ellos utilizan para poder hacer su ministerio, y también se recuerda los misterios de la institución del sacerdocio que fueron realizados por Cristo en el Jueves Santo. Y el segundo misterio que se celebra el Jueves Santo es esta institución de la Eucaristía y ya esta transición hacia lo que va a ser el Viernes Santo. La noche del Jueves Santo se celebra una Eucaristía solemne que empieza triunfal, porque es un misterio gozoso. Es la Eucaristía, el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Pero la celebración termina oscura, en tinieblas, porque comienza la pasión. Jesús, después de cenar con sus apóstoles y después de cantar los himnos, se dirige al huerto de los olivos, donde empieza su pasión. Va a sudar sangre, va a estar desolado en la oración. Por eso en la liturgia se hace lo que se llama la denudación del altar. Se despoja los altares de sus vestimentas, de los manteles, de flores, queda desolado. Y el celebrante, al final de la misa del jueves, sale en silencio. Ha comenzado la pasión del Señor. Ha comenzado el triunfo de las tinieblas. Y nosotros somos invitados a acompañarlo a través de la contemplación de estos misterios, a través de la contemplación de la Eucaristía, porque en esa misma celebración se guarda la Eucaristía en otro lugar que se llama el monumento, porque al día siguiente no va a haber misa, porque va a ser el misterio de la muerte de Cristo y el silencio de Dios en la cruz. Este es el primer video donde contemplamos los misterios del Jueves Santo. El siguiente va a ser acerca de lo que ocurre y de lo que celebramos el Viernes Santo.